Dios te bendiga de una manera muy especial a usted y a su familia. Le habla su hermano Anthony Rogerio y este es tu canal Conectado con el Reino. Es un placer que estés viendo este contenido porque justamente ahora mismo tenemos un pequeño estudio, ya que si usted se fija, este canal se llama Conectado con el Reino. Y yo quisiera hablar con este mismo título, ¿verdad? Porque veo que muchos canales se llaman, aún hay uno parecido llamado Conectado al Reino, ¿verdad? Pero este canal yo lo hice con este título, Conectado con el Reino. Y yo quisiera que me dieras unos minutos para que pudiéramos detallar un estudio acerca de esto. Así que, como ya te dije, este es tu canal Conectado con el Reino. Así que yo te invito a que si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te puedas suscribir con toda honestidad y humildad y que también le des a la campanita para que así entonces puedas ser notificado de cada proyecto que subamos. Así que pendiente a lo que vamos a hablar. Tenemos que hacer énfasis en lo que es la palabra conectar. Yo sé que tienes un celular y también tienes una bocinita Bluetooth que has dicho, déjame conectar mi celular con el Bluetooth, ¿verdad? Para escuchar música. O sea, en lo literal, nosotros sabemos que cuando hablamos de conectar, estamos hablando de unir y estamos hablando de comunicación entre una cosa a otro o dos personas, ¿verdad que sí? O sea, cuando nosotros hablamos de conectar, estamos hablando de dos cosas que son compatibles y que pueden llegar a estar en una comunión y que pueden estar unidos. Y yo quise llamar este canal Conectado con el Reino porque yo creo que es evidente y es necesario que en estos tiempos se levanten personas, como ya dije en un video anterior, que se levanten personas dispuestos a estar conectado con el reino, ¿ok? Y yo quisiera considerar en las escrituras a un hombre de Dios que yo quiero hacer énfasis en él para que podamos detallar este precioso estudio. Así que si usted tiene una Biblia en mano, me puedes acompañar en lo que es el segundo libro de Reyes, a la altura del capítulo 18 y el verso 20. Ahí estaremos considerando la palabra de el Señor. Amén. Vamos a leer para honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Ok, pendiente aquí. Acabamos de considerar lo que es el capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Ahí entra en el capítulo 17 para tomar el contexto. Ahí entra un hombre muy importante en la historia de los profetas. Usted lo conoce, incluso es uno de los profetas que me ha gustado mucho su trayectoria y es el profeta Elías. ¿Verdad? En el capítulo 17 del segundo libro de Reyes vemos que Elías hace una entrada épica, más épica como esas entradas que hacen la gente, ¿verdad? En lo que es los boxeos, en la lucha libre, usted ve que hacen una entrada y le dicen, wow, qué entrada. La entrada que hace Elías en las escrituras es una entrada muy épica porque Elías salió defendiendo la soberanía de Dios. Elías dio una entrada en las escrituras defendiendo lo que es el Dios verdadero. ¿Por qué yo hago énfasis en Elías para hablar de conectado con el reino? Bueno, cuando nosotros nos trasladamos desde un principio, el hombre peca contra Dios, el hombre entonces empieza a multiplicarse y entonces así mismo se empieza a multiplicar la maldad. Y mientras la maldad se va multiplicando, el hombre más se va alejando. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que aparta al hombre de Dios y es el pecado. Cuando el hombre empieza a apartarse de Dios, Dios decide llamar a un hombre
¿verdad? Llamado Abraham en aquel entonces. Luego Dios le cambia el nombre por Abraham, que tiene que ver con padre de multitudes. Ok, pero Dios siempre tuvo algo que mostrarle a la humanidad. ¿Y qué es? Es mostrarle que Él es el único Dios, un Dios monoteísmo, un Dios solo, único, que fuera de Él incluso no hay otro Dios más. Dios siempre se ha enfocado en que el hombre entienda que Él es el único Dios. Así que yo quiero hablar acerca de esto. Cuando nosotros nos trasladamos en el libro de Éxodo, podemos ver la historia de Moisés y la historia del pueblo de Israel en Egipto. Y cuando vemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, podemos darnos cuenta que Dios decide sacar al pueblo de Egipto, pero había un faraón que no quería que el pueblo saliera de Egipto. ¿Verdad que sí? Entonces Dios, cuando manda a Moisés a Egipto, Faraón cometió un gran error. Y es el error que cometió Faraón fue preguntar, ¿y quién es ese Dios? ¿Y quién aún es Moisés? O sea, cuando Dios escucha que hacen tal pregunta, Dios entonces se pone en pie y dice, bueno, yo estoy dispuesto a revelarme a quienes quieren saber quién soy. Así que Dios se dispone a revelarle a Faraón quién de verdad es él. Y empezaron entonces los juicios sobre Egipto, empezaron las plagas. Pero ¿qué pasa? Todo eso es con el propósito de que Dios se manifieste y se glorifique en quién, en Faraón. Dios se sintió complacido cuando por fin Faraón se vio avergonzado frente al Mar Rojo. Cuando ya la caballería de Faraón estaba bajo el agua, Dios se sintió complacido. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta quedarse en vergüenza. Dios no puede quedarse en vergüenza y nadie puede burlarse de Dios. O sea, vemos que Dios siempre ha tratado de que la humanidad entienda que Él es el único y verdadero Dios. Dios llama a este pueblo de Israel y todo el propósito de Dios para el pueblo era de bien, pensamiento de prosperidad, pensamiento de que el pueblo fuera uno con Él y que el pueblo fuera santo porque Él también es santo. Ok, ojo con esto. Luego el pueblo empieza a corromperse en gran manera y esto causa que el pueblo se aparta de Dios y que Dios también le dé la espalda al pueblo. Sucede y acontece que se levanta un hombre llamado Acab en el reino de Israel. Cuando se levanta este Acab, dice la palabra que este hombre tomó como mujer a Jezabel. Jezabel era hija de un sacerdote de los dioses paganos. Uno de esos dioses que adoraban a esa gente era el dios Baal, conocido como el dios para ellos, según ellos, el dios de lo que era fertilidad de la tierra y que era el dios que controlaba las tormentas, o sea, la lluvia, el sol, tenía poder sobre la naturaleza según para ellos. ¿Verdad que sí? Entonces en el capítulo 17 de Segunda de Reyes se levanta un hombre de Dios por causa de la rebeldía de Acab. Elías sale con una palabra de confrontación y una palabra de juicio, diciendo que no habría lluvia en aquel momento, sino por su palabra no iba a llover, ni siquiera rocío iba a haber. Vemos que ahí Elías no confronta solamente a Acab, Elías confronta al dios Baal, a la estatua Baal. ¿Sabes por qué? Porque así como tenían a Baal como el que pertenecía y el que controlaba los tiempos, entonces Dios les revela a ellos que Dios es el que tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Me entiendes? Por eso se levanta Elías diciendo que no lloverá, haciendo pasar vergüenza a los que son los creyentes de Baal. ¿Ok? Cuando vemos y estudiamos el nombre Elías, quiere decir ya es Dios o Yahweh es Dios. ¿Por qué? Porque Elías tuvo un rol muy importante en la historia y es revelarle al pueblo quién es el verdadero Dios. Cuando entramos ya en contexto, Elías declara una sequía y cuando Elías declara esa sequía, Elías huye. ¿Verdad? Luego el rey lo estaba buscando, luego vuelve Dios y habla con Elías para que Elías se revele al rey. Y cuando Elías luego se muestra al rey, acontece que Elías le habla y le dice que reunieran en el monte Carmelo a lo que es los 450 profetas de Baal. Y cuando se reúnen todo esto allá, Elías también sube al monte Carmelo.
y donde acabamos de considerar, dice que ya había reunido a todo el pueblo allá en el Monte Carmelo. Y es allá donde Elías llegó y dijo al pueblo que hasta cuándo estarían claudicando entre dos pensamientos. La palabra claudicar en el griego o en el hebreo es una palabra que quiere decir cojear o saltar. ¿Sabes lo que está pasando? El pueblo que ayer conocía al Dios verdadero, el Dios que abría el mar, el Dios que hacía caer granizo del cielo, este pueblo que conoció a este Dios tan poderoso ahora está cojeando de pensamiento. Ahora está dudando. ¿Por qué? Porque no saben si Dios es Dios o si Baal es Dios. Están cojeando después que conocieron a un Dios verdadero por la influencia de Jezabel por medio de acá. Ok, cuando nosotros vemos esa reunión allá, empiezan las personas a establecerse. Elías se levanta y Elías dice que los 400 profetas, 450, ¿verdad? Que edificaran su altar, cortaran el becerro, arreglaran bien la leña, pero que no le prendieran fuego, ¿verdad? Y van a clamar, y el Dios que responda por el fuego, entonces ese será el Dios que le van a servir. Todo el pueblo dijo, así sea. Ok, ojo con esto. Para hacer énfasis muy bien en el texto que estoy hablando y con el tema que estoy hablando acerca de conectado con el reino, es porque Elías tenía una vinculación con Dios. Elías tenía una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque lo mismo que Dios siempre ha querido que el hombre entienda que Él es Dios, Elías tenía ese celo por Dios, de revelar que Dios es el único y que los Baales no tenían ninguna facultad y que los Baales simplemente eran esculturas de hechos con manos de hombre. O sea, cuando nosotros vemos el celo de Elías por revelar que Dios es Dios y los pensamientos que Dios tiene, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta que Dios y Elías tenían una comunión y una conexión. Podemos visitar algunos textos de la palabra. Si nosotros nos vamos en lo que es Isaías 45:5, dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí. No hay Dios. Y esto mismo pensamiento tenía Elías. O sea, Elías creía que no había otro Dios que solamente el Dios. Por eso su nombre quiere decir Yah es Dios o Yahweh es Dios. Porque el propósito de Elías es revelar que fuera de Dios no hay otro. Elías estaba conectado con el reino. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con conectado con el reino? Vamos a saltar ahora a lo que es el Nuevo Testamento. Cuando nos trasladamos en el libro de Mateo, Mateo su capítulo 6, Jesús está hablando con lo que es la oración. Empieza hablando de la oración de los hipócritas, luego entiende que los discípulos necesitan orar. Luego le dice a los discípulos, cuando ellos van a entrar a la oración, tienen que empezar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, el antetexto dice, no seas como ellos, hablando de los gentiles que creen que por su vana palabrería van a ser oídos por Dios. Entonces Jesús está diciendo, ustedes no van ante Dios solamente con una vana palabrería. Tienen que ir primero con una exaltación a Dios. Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí entro yo, conectado con el reino. Vemos que en el Antiguo Testamento, Elías es el conectado. Ahora, ahí Jesús está hablando con el reino. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Ahora me puedo dar cuenta, ¿qué es un reino? Un reino es un lugar donde hay alguien que reina, ya que la palabra rey no se escucha mucho en la actualidad. Hoy lo que se utiliza más es presidente, gobernadores. Pero entendemos que en los antiguos utilizaban la palabra rey o reina. Y es que esa persona gobernaba y ejercía un poder sobre un lugar. Y esto se llamaba reino. Si usted se llama rey, pues su casa se llama reino o tu reino. Entonces entendemos que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando en todo lo que Dios tiene poder. Y entonces entendemos que la Biblia dice que Dios es, mírame,
Dios es Dios desde el cielo hasta el corazón de la tierra. Dios tiene poder porque el mismo Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Verdad que sí? Dios es Dios en el cielo y en todos los lugares. O sea que aún aquí le pertenece al reino de Dios, ya que todo eso subsiste dentro de Dios. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, estamos diciéndole a Dios que Él establezca su voluntad. ¿Por qué? Porque en el reino de un rey se hace la voluntad del rey. O sea, aquí se hace lo que un presidente diga, se ejecuta lo que un presidente diga. Entonces Jesús, mírame, le da un brillo a lo que Él dice siguiente. Dice, venga a nosotros tu reino, pero dice ahora, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. No podemos esperar que el reino de Dios venga cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Volvemos a Elías. Elías estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso el hombre estaba conectado con el reino. Dios estaba queriendo revelarse al pueblo como el único Dios. Y Elías también estaba revelando a Dios como el único Dios. Entonces Jesús dice, hágase tu voluntad en el cielo como se hace en el cielo, ¿verdad? ¿Qué se es allá en el cielo? Adorar a Dios. Los ángeles no ponen pero para obedecer a Dios. Los ángeles simplemente hacen la voluntad de Dios. Ningún ángel dice, no, esta semana que viene me lo voy a tomar de vacaciones. No, los ángeles son ministros que están a la disposición de Dios para cuando Dios le dé un mandato y ellos no ponen pero a Dios. Entonces, así como los ángeles ejecutan la voluntad de Dios en el cielo, también entonces Jesús dice, en nuestras oraciones tenemos que pedirle a Dios que establezca su reino y que su voluntad se ejecute aquí. Oye, para estar conectado con el reino es necesario hacer la voluntad de Dios. Para estar conectado con el reino es necesario despegar la mente de esta tierra y empezar a conectarlo con el reino. Es necesario empezar a despliegarte de las cosas de este mundo y empezar otra vez una nueva trayectoria con lo que es el reino de Dios. Me gustó llamar este canal Conectado con el Reino, porque alguien que esté conectado con el reino es alguien que está desconectado con el mundo. Cuando hablo de reino, no hablo de Inglaterra, no hablo de allá de Italia, no, tampoco. No estoy hablando de un reino terrenal. Yo estoy hablando del reino espiritual. Tú tienes que estar conectado con el reino espiritual. Y cuando estás conectado con el reino espiritual, verás que Dios mismo te va a guiar, porque el reino de Dios gobernar tu vida, harás la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Ojo con esto. Muchos hablan del reino, pero no todos están en el reino. Muchos hablarán del reino, pero no todos entrarán en el reino. Recuerda, no todo el que vendrá a ti sacando demonios, haciendo milagros del reino, pertenecen al reino. Hay otros que vas a ver que van a empezar contigo, pero no van a terminar contigo. ¿Por qué? Porque ellos empezaron desde una óptica humana y nunca pusieron su visión espiritual en lo que es el camino. Conectado con el reino, quiere decir usted, joven, que en medio de una multitud corrupta marcas la diferencia. Conectado con el reino, quiere decir que en medio de un pueblo corrupto, aunque tu congregación se rompa y se corrompa, tú sigues manteniéndote fiel a la sana doctrina. Aunque las personas están vendiendo las escrituras, aunque haya muchos herejes y apóstatas en estos tiempos, el que se conecte con el reino vive fiel a lo que dice la palabra. Si nosotros corremos las escrituras, vamos a ver que hubieron muchos hombres de Dios que vivieron su vida conectado con el reino. Recuerda, estamos viviendo tiempo donde necesitamos personas que estén conectados con el reino. Joven, procura estar conectado con el reino. Pero para estar conectado con el reino, tendremos que desconectarnos de los reinos terrenales. Para así estar conectado con el reino espiritual. Así que así como Elías tenía una unión con Dios, así espero que nuestras vidas estén unidas a Dios. Varón, quiero unirme con Dios, pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué es yo tengo que hacer para unirme con Dios? Te digo, Jesús lo dijo, sencillo. En la habitación. Entra en el secreto. Vuelve otra vez a tomar
esa almohadita, esa sabanita y esa mochilita que tú tenías en una esquina, ¿verdad? Vuelve a tomarlo y suba a los montes. Ve y dale a los cilicios. Otra vez vuelve a ayunar. Y esto te hará conectarte y unirte con el Espíritu Santo. Y el que esté unido con el Espíritu Santo está conectado con el reino. Este es el canal conectado con el reino. Así que espero que esa palabra te haya servido de algo y que entiendas que debemos de vivir conectado con el reino. No te desenfoques, no te desconectes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano Anthony Rogerio, a disposición del reino de Dios y a la disposición de cada uno de ustedes como hermanos en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y siga hacia adelante.